Nuevamente, chicos, ¿cómo están? Muy buenos días a todos, tardes, noches, madrugadas. No sé a qué hora vayas a ver este video, pero lo que sí es importante es que veas que esta es la segunda parte de nuestro análisis de los métodos de separación de mezclas. Vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que vimos. Recuerda, aquí vamos a poder observar arena, agua y la vamos a separar por medio de un papel. La arena se queda en el papel, el agua se va hacia abajo. Primer método de separación. Segundo método de separación, la decantación. Para este sirve precisamente para los sedimentos, es como vaciarlo, te ayuda desde una varilla, pero también existe un embudo de separación. Este es como para separar agua y aceite o algunas mezclas que los dos líquidos estén en contacto. Te pedí también que checaras estas temperaturas, sobre todo las dos primeras, agua y etanol, para poder hacer el análisis de la destilación que ya vimos en nuestra clase pasada, en nuestro video pasado. Tú puedes pasar a revisarlo sin problema alguno. Vale, pasamos al siguiente y aquí es donde nos quedamos. La extracción. La extracción como tal es un método de separación que nos va a permitir, como su nombre lo dice específicamente, extraer. ¿Pero qué vamos a extraer? Bueno, vamos a extraer como en los tés. Tú sabes que cuando haces té en casa, puede ser un té de canela, puede ser un té de hierbabuena, de hojas de limón. Se pone agua a calentar. Esa agua caliente entra en los tejidos de las hojas de las plantas y lo que hace es, como su nombre lo dice, extraer la sustancia activa y se empieza a pintar. Digamos que a pintar de cierta manera un poco colorida esa agua caliente y pues ya están los principios activos de la planta en ese líquido, ¿vale? Funciona de esa manera. Pasamos ahora a la maceración. La maceración es muy parecida a esta extracción, sin embargo tiene una pequeña peculiaridad. ¿Cuál es esa peculiaridad? Que es en frío. ¿Qué quiere decir? Como cuando, por ejemplo, ponían árnica ruda, este tipo de plantas que te creaban calorcito, ¿no? Normalmente, nuestras abuelitas generalmente hacían este tipo de recipientes que puedes observar y echaban alcohol adentro. Cuando te dabas un golpe, tomabas eso y te frotabas y funcionaba, ¿no? Inclusive algunas personas aún lo usan y funciona. El hecho de meter lo que es las hojas de planta de marihuana se meten en alcohol, suelta esa sustancia que es de cierto modo un poco sedante y cuando te das un golpe algunas personas se ponen en esa zona para que el dolor disminuya. ¿Funciona realmente? Sí, sí funciona. Pues prácticamente la diferencia entre la extracción normal es que va con agua caliente o un líquido caliente que tiene que ser controlado y en la maceración prácticamente es la sustancia o planta de la cual se va a extraer y una sustancia líquida que puede ser alcohol, benceno, pues miles de sustancias que te permitan extraer principios activos, ¿sí? Sin embargo, este diferenciador es la maceración que se deja mucho tiempo, su nombre es reposando, macerando, y ahí se va a dejar hasta que suelte sus sustancias químicas. Bien, pasamos ahora a otro que se llama la imantación. La imantación, aquí está un ejemplo muy claro que quise ejemplificar. Si nosotros tenemos una mezcla entre lo que es la viruta de hierro, no sé si ustedes recuerden, pero para que más o menos tengan un poco de referencia, si tú agarras un metal y lo lijas, ese pequeño polvito es ese hierro que se ve en la imagen. Si yo lo mezclo con harina, ¿cómo podría separarlo? Bueno, pues me ayudo de un imán, ¿sí? ¿Para qué? Para que las partículas o la sustancia que es magnética se pueda pegar al imán y en ese otro lugar se quede solamente la sustancia que no es magnética. De esta manera, pues hacemos lo que es el proceso de separación por medio de imantación. Este es un poquito más complicado, siempre lo dejo al último como la vez pasada en el de destilación y se llama centrifugación. Existen otros más, ¿sí? Pero
Te voy a poner los principales, los que normalmente debes de conocer como un alumno de secundaria, inclusive de prepa, pero ya en universidad ya vas a poder ver términos como cromatografía, destilación fraccionada, entre otras tantas cosas, que son un poco más complicadas de hacer y sí, también de explicar porque tiene más terminología química. Sin embargo, nos vamos con los principales. Vamos con centrifugación. ¿Por qué me interesa que sepas centrifugación? Porque a todos nosotros nos han hecho estudios de laboratorio. Para hacer estudios de laboratorio normalmente necesitamos un aparato como estos, ¿sí? Esto es una centrífuga, lo que tú puedes ver en la imagen. Pero ¿cómo funciona una centrífuga? Como puedes ver en la imagen, ahí se ven unos pequeños tubos. Creo que a nosotros y a la mayoría de nosotros nos ha pasado que vamos al laboratorio a hacernos un estudio y nos dicen, pon tu manita, y ahí estás con tu manita y te ponen una aguja, te extraen la sangre y no sabes qué van a hacer con tu tubito con sangre. Ah, bueno, lo primero que hacen es verificar, se van a clasificar. Depende mucho del estudio que vayas a hacer, pero normalmente se hace un estudio con este tipo de equipo. Bien, ¿qué pasa dentro de este equipo? Tiene un rotor. Recuerda, valga la redundancia del nombre, un rotor hace que roten cosas y se acomodan los tubos. Quiero que veas la siguiente página, que como puedes ver, sucede lo siguiente. Aquí yo tengo un vaso, quiero que lo veas, ¿sí? Este es un vaso. Y si yo tuviese este vaso lleno de agua y le hago de esta manera, no se me cae el agua. Creo que la mayoría ha hecho este ejercicio. De cierta manera, pasa exactamente lo mismo dentro, ¿sí? Esta fuerza centrífuga lo que hace es que empieza a girar y como está el fondo, todas las partículas más pesadas o células más pesadas van a empezar a irse hacia el fondo, las más ligeras más arriba y las más ligeras más arriba. Al paso del tiempo, tú vas a poder observar que están circulando, pero al término, la parte de hasta abajo, si te fijas, está como de un color más rojizo y hacia arriba de un poco más claro. En esta imagen te puedes dar cuenta, como ejemplo, que al centrifugar sangre, todos los glóbulos rojos, que son células más pesadas, se van hacia abajo. Y las sustancias que a lo mejor están por ahí regadas, glóbulos blancos, algunas grasas, algunas vitaminas, se quedan un poco más arriba. ¿Por qué? Porque no son tan pesadas, son más ligeras. Entonces, la centrifugación nos ayuda para separar, por ejemplo, estas cosas como son las pequeñas cantidades de sangre. ¿Para qué nos van a servir estos? Para los múltiples estudios. Vamos a regresar un poco para que veamos esto. ¿Para qué me sirve saber qué es la extracción? Bueno, quiero que sepas que si tú tienes en tu casa la probabilidad de hacer un té, la química está en todos lados. Y desde el hecho de hacer un té, tú te vas a poder dar cuenta. La química viene desde hace mucho tiempo, que nuestras abuelitas hacían esto. La química está en todos lados y te repito, es importante que lo sepas. Muchas veces decimos, ay, el remedio de la abuelita, pero ese remedio de la abuelita, que aunque la abuelita a lo mejor no lo sabe, atrás tiene su principio químico y es extraer la sustancia activa que tiene ese vegetal, esa planta, esa hoja. A su vez, por ejemplo, aquí se usa para extraer algunas veces lo que son pedazos de hierro en exceso que se le agrega al cereal. En empresas se puede realizar este tipo de trabajo. Entonces, ya vimos y nuevamente regresamos aquí a la centrifugación. ¿Qué hace la centrifugación? Ya lo explicamos. ¿Para qué te sirve? Pues mira, sorpresa, te sirve específicamente para tus estudios de sangre. Entonces, como tú puedes observar, la química está en todos lados. Nos vamos al de destilación. ¿Por qué pongo destilación? Porque de esta misma manera, la destilación te sirve porque de cierta manera se usa este tipo de método para hacer que el petróleo, digamos que tenga su destilación, el destilado del petróleo y salgan por diferentes temperaturas lo que es la gasolina, que salga por diferente temperatura lo que es el diésel, porque no es el mismo producto, son hidrocarburos
totalmente diferentes. Entonces, como tú puedes observar, en todos lados hay química. Te decía previamente en la clase pasada, aquí tú lo haces en casa, tan solo cuando haces espagueti, ahí se puede ver. Tú haces un espagueti, el agua caliente y un colador, lo pones, se queda el espagueti y el agua caliente ya se fue, ya lo separaste. Entonces, te sirve conocer esto porque sabes que está realmente alrededor de nosotros. Sin más, esta clase fue muy fácil, fue muy sencilla y mándame un mensaje porque te voy a dejar tus actividades. Cuídate mucho y suscríbete. Alumno mío, ¿por qué te pido que te suscribas? Porque cuando haya un video, te va a aventar una alerta. Te va a aventar una alerta, te va a llegar a tu celular y te va a decir, ya está en la clase de química. ¡Pum! Me conecto. ¿Sale? Sin más, me despido. Cuídate mucho y aquí seguimos en las clases de química.